Pasamos ahora a una desgarradora historia en Savannah, Georgia, donde la vida de una querida maestra de escuela fue arrebatada trágicamente. Linda Davis, una maestra de educación especial, murió después de que un vehículo se estrellara contra su automóvil. Ocurrió muy cerca de la escuela primaria donde impartía clases. El sospechoso es Oscar Vázquez López, un guatemalteco con una orden de deportación emitida en el año 2024. La tragedia sucedió cuando Vázquez López huía de los agentes de ICE. El hombre hizo un giro en U imprudente y se saltó una luz roja impactando el vehículo de Davis, cobrando su vida. Actualmente, Vázquez López se encuentra bajo custodia, acusado de homicidio vehicular en primer grado. Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional culpan a los políticos y a los medios de comunicación por demonizar constantemente a los oficiales de ICE y por alentar a quienes se encuentran en el país ilegalmente a resistir el arresto. Y esta vez, otra vida inocente fue arrebatada. Art El Cueto, asesor de seguridad fronteriza de la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos, está conmigo ahora. Bienvenido, como siempre, Art. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, gracias. Triste historia y una vez más vemos las consecuencias por resistirse al arresto. Es decir, si este hombre no hubiese intentado huir ni se hubiese resistido al arresto, existe la posibilidad de que esa maestra aún estaría con vida. ¿No es así? Claro, definitivamente. Y mira, y desgraciadamente hay muchos individuos que van a tratar de voltear la historia, usar su propia posición y decir por qué lo estaban correteando, por qué estaban detrás de él. Pero es como tú has dicho, muchos de estos individuos que han cruzado, que tienen órdenes de arresto, que quiere uno detener, hacen este tipo de movimiento, no se dejan arrestar porque hay muchos políticos. Yo vivo en Tucson y definitivamente hay personas y políticos aquí en esta área donde le han dicho a la comunidad hispana que si intentan arrestarte, que debes de resistir, que no debes de obedecer las leyes. Y esta es otra tragedia que ha pasado. Y fíjate, desgraciadamente no va a ser la última. Desgraciadamente va a haber más tragedias porque en los 4 años que estuvo el presidente Biden dejaron muchos individuos entrar. Muchas personas me dicen, no arresten a personas hasta que cometan un crimen. Mira, del solo hecho de estar aquí ilegalmente es un crimen y uno no debe esperar a este tipo de tragedia para tener que detener a estas personas. ¿Le parece curioso también que cuando ocurren estos casos no vemos manifestaciones masivas a favor de esas víctimas cuyas vidas fueron arrebatadas, pero sí hay protestas impidiendo que los agentes del orden hagan su trabajo? Desgraciadamente, mira, hay maestros que al mismo tiempo les han dicho a los estudiantes que tienen el derecho de que sus voces se escuchen. Ahora aquí tenemos un maestro que perdió su vida. ¿Y dónde están esos estudiantes que hacen las protestas en contra de ICE? ¿Por qué no están esos estudiantes ahora alzando su voz después de que han perdido a un maestro del sistema educativo? Entonces, claramente es un ejemplo más del por qué se necesita, pues, la ley, se tienen que ejecutar esas órdenes, porque como usted dijo, es una violación de las leyes de Estados Unidos ingresar ilegalmente a este país. Y eso es lo que están haciendo los agentes del orden, tratando de encontrar a esas personas y también a aquellos que tienen, pues, un historial delictivo. Definitivamente, mira, yo estuve más de 20 años trabajando de la patrulla fronteriza en Arizona y en varias ocasiones yo detuve personas que obviamente parecía que estaban manejando ebrios. Mi deber no era detener a esas personas que están manejando ebrios, sin embargo, y no me podía yo esperar a que esa persona estuviera en un accidente o tal vez quitar una vida antes de hablarle a autoridades de la área para que vinieran a arrestarlo. Y estamos en las mismas posiciones en este momento. Los individuos que están aquí ilegalmente deben de tener consecuencias y obviamente tienen que hablar con los jueces de inmigración y si no tienen un derecho de estar aquí, ya si pidieron asilo o no, sus casos deben de ser vistos y si no tienen la realidad de poderse quedar, deben de ser deportados a su país. Analicemos otra noticia porque hay oficiales en Detroit que están enfrentando un posible despido por presuntamente contactar a las autoridades migratorias durante paradas de tráfico. ¿Qué le parece este castigo para los oficiales? Mire, es feo que unos oficiales que estén haciendo su deber, que quieran proteger a la comunidad, tengan que tener este tipo de repercusiones en contra de ellos.
Es como les acabo de explicar, si yo detenía a alguien que estaba manejando ebrio, no debía de esperar a que cometa un crimen Ujú. más grande, más severo o que le quite la vida a alguien para que las autoridades puedan entrar y que estas personas vean consecuencias. Y este ejemplo, son dos ejemplos muy buenos que la persona debe de seguir. ¿Qué debían de haber hecho los agentes, los policías de Detroit? Esperar que una tragedia más grande ocurriera antes de Ujú. que le hablaran los agentes de ICE, y eso es lo que deben las personas de pensar. Los criminales, los accidentes, ellos no les importan si eres republicano o demócrata. Ellos simple y sencillamente quieren escapar y dañar otras vidas. Y como usted lo acaba de explicar muy bien, los oficiales están tratando no solo de hacer su trabajo, sino de mantener a nuestras comunidades, a las familias seguras. ¿Cómo es posible entonces que ahora posiblemente sean despedidos de su trabajo? Es impresionante. Estaremos siguiendo esos casos muy de cerca. Art del Cueto, muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Buen día. Gracias a ustedes.